Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es el tema que vimos la última vez. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, pues ya oramos por la predicación, vamos al grano. En las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, Cristo, Dios, es el centro. Su nombre, su voluntad, su nombre, su reino y su voluntad. Lo que más debe de importarnos a nosotros es eso. Pero eso no quiere decir que nuestros cuerpos o nuestras necesidades no le importen. Si no le importaran, no nos habría dicho que le pidiéramos el pan de cada día, como dice el versículo 11. Entonces, si quiere que le pidamos nuestro pan, quiere decir que quiere dárnoslo y que le importa dárnoslo. Cristo en la cruz compró nuestros cuerpos y nuestras almas. Entonces, para Él, tan importante es el cuerpo como el alma. Cuando le pedimos el pan de cada día, reconocemos que dependemos de Él cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Dependemos de Él para todo. No solamente para obtener lo que necesitamos, sino ¿saben también para qué? Para no perder lo que ya tenemos. Porque lo que tenemos lo podríamos perder de un día para otro. No dependemos del seguro social, no dependemos del ISSSTE, no dependemos de los afores, no dependemos de los médicos, ni tampoco de los hombres. Dependemos de Dios. Pero no solamente necesitamos el pan de cada día, también necesitamos el perdón de cada día. Por eso dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Pero esta es una oración para los creyentes. Nosotros le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados. ¿Pero por qué? ¿Acaso no ya Cristo pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Si Cristo ya pagó, entonces, ¿por qué tengo yo que pedirle perdón todos los días? ¿Cuál es la necesidad más grande del ser humano? Es esta, la del perdón de sus pecados. Todos necesitamos el perdón. Pero no todos estamos conscientes de ello. Los creyentes sí, pero no estamos todos conscientes en el mismo grado. Es posible que algunos minimicemos el pecado y que al terminar el día se nos olvide pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Muchas veces pecamos y ni cuenta nos damos. Los que han sido iluminados por el Espíritu Santo entienden que el pecado es una deuda infinita que contraemos contra un Dios infinito. Pero solamente los que han sido iluminados entienden eso. Al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, todos nuestros pecados fueron perdonados, pero aún pecamos. ¿Habrá algún creyente verdadero que diga que no? Si somos honestos, tenemos que reconocer que sí. Entonces necesitamos el perdón de Dios todos los días. Ahora, si nosotros que hemos creído en Cristo necesitamos ser perdonados, imagínense los que no son creyentes, ¿en qué situación se encontrarán? Pero ¿qué les cuento? Hubo algunos, en algunas épocas de la historia, que llegaron a enseñar, basándose supuestamente en ciertos textos bíblicos, que Dios nos perdona en el momento que nos arrepentimos los pecados que cometimos desde que tuvimos uso de razón hasta que nos arrepentimos. Pero de ahí para allá, Cristo ya no pagó por esos pecados. Entonces, te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona, pero tienes que tener mucho cuidado con lo que hagas de aquí en adelante. Porque entonces Cristo ya no pagó por esos pecados. Pero eso es una doctrina fatal, terrible. Si así fuera,
Entonces, ¿cómo le haríamos para pagar por los pecados que cometemos después de que nos convertimos? ¿Cómo le haríamos? ¿Cuál sería la base del perdón de esos pecados? Si Cristo hubiera pagado por nuestros pecados del pasado, pero no por los presentes ni por los futuros, entonces, ¿saben qué? Nadie podría ser salvo. Nadie. Por lo tanto, vamos a hablar del perdón y lo vamos a hacer desde dos ángulos diferentes. Vean, la gente no convertida necesita el perdón judicial. ¿Cuál es el perdón judicial? El perdón de un juez. En este nivel están todos los inconversos. Para ellos, Dios no es su padre. Dios es un juez. Entonces ellos necesitan el perdón judicial. Pero los creyentes que hemos sido convertidos por la fe en Cristo y por medio del arrepentimiento, necesitamos el perdón paternal. O sea, necesitamos el perdón de Dios como Padre. Acuérdense que Dios es el Padre de todos los creyentes, pero solo de los creyentes. De los inconversos, Dios no es su Padre, Dios es su juez. Y si mueren sin arrepentirse, tendrán que enfrentarse al juez. Nosotros al morir estaremos delante del trono de nuestro Padre. ¿Ven ustedes qué diferencia hay entre unos y otros? Pero vean, todos necesitamos el perdón. ¿Sí? Nos arrepentimos de nuestros pecados todos los días, pero nos arrepentimos delante de nuestro Padre. Y los inconversos necesitan este perdón, de otra manera no serán salvos, no serán hijos de Dios, y si oran, Dios no los escucha. Imagínense cuántas personas piensan que son cristianas y que no lo son, y que saben de memoria el Padre Nuestro, pero Dios no es su Padre. Entonces dicen ellos, Padre Nuestro, pero Dios no los atiende. Todos los que pasan por alto a Cristo, los que pasan por alto el arrepentimiento y la fe, en realidad no oran. Entonces, si quieren acercarse al trono de la gracia, Dios no los escucha, y en realidad ni creen necesitar gracia. ¿Cómo es que somos justificados? Lo dice Pablo claramente en Romanos 5, somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean cómo dice el texto, somos justificados por la fe. No somos justificados por nuestros sentimientos. No somos justificados por ser bautizados. No somos justificados por leer la Biblia ni por venir al culto. Somos justificados por la fe en Cristo. No somos justificados por nuestras lágrimas. Acuérdense ustedes que la palabra justificación es un término legal. ¿Somos justificados por quién? Por el juez supremo. En la corte celestial él dice, esta persona ya es justificada. Es lo que Cristo dijo acerca del publicano. El publicano dijo, Dios sea propicio a mí pecador. ¿Y qué dijo Cristo? Dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuánto tardó Dios en justificar a aquel pecador, a aquel publicano? En ese momento que él dijo, Dios sea propicio a mi pecador, en ese momento fue justificado. Entonces la justificación es algo que Dios pronuncia en la corte celestial. Entonces, en el momento que una persona se arrepiente de su pecado y cree en Cristo, en ese momento Dios lo justifica y ya Dios no lo ve como un pecador, lo ve como un hijo. Vean qué cambio, era un enemigo y ahora es un hijo. Entonces, en el momento que somos justificados, todos nuestros pecados son perdonados, todos. Somos justificados, ¿por qué? Porque Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Somos justos por Cristo, no por nosotros. Él no pecó, Él es el justo, nosotros los injustos. ¿Qué hizo Cristo? Derrama su sangre por nosotros y así nos lleva a Dios. Entonces, cuando somos justificados, Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Es el Padre vistiéndonos con el vestido blanco inmaculado de Cristo, de la justicia de Cristo. Ese es el vestido de bodas. No hay ningún creyente en este mundo que no peque. Pero como el Padre nos pone la justicia de Cristo a nuestro favor, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, ¿cómo tenemos comunión con Dios? A través de la justificación.
es que podemos acercarnos a Él. Entonces, vean, para poder tener comunión con Dios tenemos que ser tan justos como Dios. ¿Y quién puede ser tan justo como Dios? Nadie. Pero cuando creemos en Cristo, su justicia es nuestra, entonces ya Dios nos ve tan justos como Cristo. No deberían ustedes ponerse de pie y ponerse a bailar. Dios no exige menos que la perfección. Pero ¿quién de los que estamos aquí podría un día llegar a ser perfecto? Solamente hubo un hombre en este mundo que pudo llenar la medida requerida por la justicia divina. Y ustedes saben quién fue ese hombre, fue Cristo. Entonces, los que creen que pueden ser salvos por sus obras, saben que ellos creen en el fondo que Dios aceptará menos que la perfección. Dios no acepta menos. Este ejemplo lo hemos puesto muchas veces, lo repito. Muchos piensan que Dios será como un maestro. Para que un maestro apruebe a un alumno, no le exige un 10. No, el 9 es bueno. El 8 también. El 7 pues no es muy bueno, pero pasas. Hasta con el 6 pasas. Y muchos piensan, dice, bueno, pues sí he fallado en esto, he fallado en aquello. No me saco un 10, pero pues nadie se saca un 10. Yo con un 6 que yo me saque voy a pasar, aunque sea de panzazo, pero voy a pasar. Pero ellos no entienden que Dios no acepta menos que la perfección. Nosotros tenemos 10 mandamientos. Si los guardáramos todos, tendríamos un 10. Pero díganme, ¿quién los guarda todos? No hay quien guarde ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es nuestra calificación? 0. Pero viene Cristo, se para junto a nosotros y ya somos un 10. ¿Entienden? Ya tenemos el 10 porque Cristo está junto a nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve, no nos ve con nuestro 0, nos ve con Cristo junto a nosotros y ya somos un 10. Pero entonces vean, para tener comunión con Dios necesitamos ese 10. Dios no acepta un 9.9. Si Cristo hubiera pecado, nomás cometido un solo pecado, eso lo hubiera inhabilitado para salvarnos. En el momento que reconocemos nuestro pecado, es que pedimos perdón. Pero tenemos que reconocerlo corazón adentro. Cuando reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón, en ese momento somos justificados. Y en el momento que somos justificados, somos perdonados. Las dos cosas vienen juntas. Pero escuchen, no estamos inventando. No les decimos esto para engañarlos o para sacarles su dinero. Es lo que la Biblia dice en muchas partes. En el momento que tú crees, en ese momento eres justificado. ¿Es demasiado hermoso para ser cierto? Lo es, pero es cierto. Y lo dice Dios en tantas partes que no quiere que queden dudas acerca de este asunto. Ya vimos el ejemplo del publicano. Si Cristo dijo que el publicano descendió a su casa justificado, no lo duden. Yo no sé cuánto tiempo tardó el publicano en caerle el 20 para entender que él era justificado. Yo no lo sé. Yo conozco a personas que son salvas y todavía tienen dudas acerca de su salvación. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en caerles el 20 para que entiendan que ya fueron perdonados. Nosotros no le vamos a decir, no, tú no tienes por qué dudar de tu salvación, tú tienes que creer que ya eres salvo. No se lo vamos a decir. El que se va a encargar de asegurarte que tú ya eres salvo es Dios, es el Espíritu Santo, no son los hombres. Porque si nosotros te aseguráramos que ya eres perdonado, ¿cómo te lo podríamos asegurar? Pero cuando a un creyente le cae el 20 y entiende que ya ha sido perdonado, ¿saben qué pasa? Empieza a crecer su amor por Cristo cada día, su gratitud, su temor. Ya no quiere ofenderle, Señor. Te ofendí muchos años de mi vida, ya no quiero hacerlo más. Ayúdame, no quiero caer en tentación. Cuando una persona reacciona de esa manera, esa persona ya es salva. Los hijos de Dios tienen temor de ofender a su Padre Celestial. Por eso le dicen, Padre, perdónanos nuestros pecados. Todos los días tenemos que decirle. Los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. Ya nacieron de nuevo por el poder del Espíritu Santo, pero aún pecan. Entonces, vean, los creyentes ya no necesitan este perdón. Para ellos Dios no es un juez, pero sí necesitan este perdón porque para ellos Dios es un Padre. El perdón judicial, vean, lo recibimos una sola vez, pero lo recibimos todos los días.
constantemente. Lo necesitamos todos los días. Pero ¿qué pasa si descuidamos este perdón? Vamos a suponer que ustedes llegan bien cansados, hicieron en el día cosas que no debieron haber hecho, o dijeron cosas que no debieron haber dicho, y se acuestan sin arrepentirse de sus pecados. ¿Qué pasa? Que entonces están contrayendo una nueva deuda. Cada pecado que cometemos es una deuda. Eso se aplica tanto a creyentes como a no creyentes. ¿Sí? Es una deuda. Pero vean, aunque es una deuda que contraemos los creyentes no contra un juez. Es una deuda que contraemos contra un padre, que no es lo mismo. ¿Sí? Pero todos pecamos. ¿Y qué pasa si descuidamos el perdón paternal? Que nuestra comunión con Dios es estorbada, es impedida, y que nos exponemos a la disciplina. Dios disciplina a todos los que recibe por hijos. Dios no disciplina a los bastardos, nada más a los suyos. Todos los inconversos necesitan el perdón judicial. Todos los creyentes necesitan el perdón paternal. Pero si ustedes van y le dicen a un inconverso que necesita este perdón, que Dios es su juez, que toma nota de todo lo que hacen, que lleva un registro de todos sus pecados, no lo van a creer. No lo creen. Si ustedes les dicen que están acumulando ira para el día de la ira, no lo creen. El hombre por naturaleza cree ser bueno, no cree ser pecador, no cree ofender a Dios. Y si se lo decimos, nos podríamos meter en problemas. ¿Qué es lo que los inconversos creen que necesitan? ¿Un mejor sueldo? ¿Más dinero? ¿Una pareja? ¿Un carro? ¿Una casa? Pero lo que más necesitan es el perdón, pero no lo creen, no lo entienden. Vean, el pecado es una deuda que contraemos ante Dios. Y véanlo en Lucas, en el capítulo 11, en un pasaje paralelo. El tema que vimos la última vez está en 11:3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nuestro tema de hoy está aquí en el versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados. Vean cómo dice aquí Lucas. Perdónanos nuestros pecados. Pero vean cómo dice Mateo. Perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué Mateo dice deudas? ¿Y por qué Lucas dice pecados? Juntamos los dos textos y ¿a qué conclusión llegamos? Que el pecado es una deuda. ¿Sí? Esa es la correcta interpretación bíblica. Debemos comparar un versículo con otro para poder llegar a una conclusión. Y perdónanos nuestros pecados, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pero vean, aquí no dice perdónanos nuestras deudas. Pero vean ustedes cómo Lucas también dice que el pecado es una deuda. Porque vean cómo dice después, y como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí Lucas está reconociendo que el pecado que otros cometen contra nosotros es una deuda. Entonces, si yo entiendo que el pecado que una persona comete contra mí es una deuda, yo debo entender que el pecado que yo cometo contra Dios también es una deuda. O creemos que los demás nos deben algo a nosotros y no creemos que nosotros le debemos algo a Dios. Es una gran cosa que los demás nos hayan ofendido y no es una gran cosa que nosotros hayamos ofendido a un Dios santo. ¿Qué es pecado? Recuerden, es algo que hemos visto en diferentes ocasiones. Pecado es falta de conformidad a la ley de Dios. Si tú no haces lo que la ley de Dios demanda en su palabra, estás pecando. Pecado es transgresión de la ley, rebasar los límites que la ley ha establecido, rebasar los límites impuestos por Dios. Pecado es no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Esos son los pecados de omisión. Pecado es hacer lo que Dios dice que no debemos hacer. Eso es pecados de comisión. O sea, si no pecamos de una manera, pecamos de otra. Es por eso que no leer la Biblia es pecado. No venir al culto es pecado. No orar es pecado. Esos son pecados de omisión. Otra cosa, una palabra griega para hablar de pecado es la palabra amartia. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Errar el blanco. ¿Pero por qué errar el blanco? ¿Saben cuándo es cuando pecamos? Cuando apuntamos al blanco equivocado. ¿Cuál sería el blanco correcto?
apuntar a la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios. Entonces, si buscamos la gloria de los hombres, estamos cerrando el blanco, estamos pecando. Si buscamos la gloria de los hombres, si queremos quedar bien con los hombres, si nos importan las cosas de este mundo y no las de Dios, estamos cerrando el blanco. No estamos apuntando al blanco equivocado, ¿cómo le vamos a atinar? Nadie va a ser salvo por pura casualidad. Los que son salvos son los que quieren la salvación. Son los que han apuntado al blanco correcto. Le apuntas al blanco correcto y le vas a atinar. Pero si no, ¿cuándo lo vas a hacer? En otras palabras, lo que hemos dicho tantas veces, si tú no quieres ser salvo, no vas a ser salvo. ¿Entienden ustedes por qué para ir al infierno no es necesario ser un criminal? ¿Cuándo es cuando pecamos? Cuando vivimos para nosotros mismos, está cerrando el blanco si vives para ti mismo. Debemos obediencia a Dios, debemos obediencia a su ley. Pero vean, eso se aplica a todos los seres humanos. Dios es nuestro creador, todos debiéramos obedecerle. Pero los únicos que podemos hacerlo realmente somos los que estamos en Cristo, los que somos sus hijos. Pero de todas maneras, aun siendo sus hijos, si pecamos, nos endeudamos. Esto se aplica tanto a las criaturas como a los creyentes como hijos. No hay nadie en el mundo que guarde la perfección, ni siquiera el primer mandamiento. ¿Qué dice el primero? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Quién lo hace? Le robamos a Dios la gloria y el honor que le pertenece. A menudo ponemos más nuestros ojos en las cosas de este mundo que en las cosas celestiales. Por eso es que pecamos todos los días. Nos esforzamos más por nuestros asuntos que por los asuntos de Dios. Entonces vean cómo no estaremos pecando todos los días. Recuerden ustedes que la justicia de la ley demandaba una compensación por cada pecado que se cometía. ¿Qué dice Romanos? La paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pecado merece la muerte. No algunos, todos los pecados merecen la muerte. Entonces, la Iglesia Católica miente cuando dice que hay tal cosa como pecados veniales. ¿Saben qué quiere decir la palabra veniales? Permitidos. No, delante de Dios no hay ningún pecado que sea permitido. Todos debemos obediencia a la ley de Dios. Entonces, cada vez que ustedes le pidan perdón a Dios, recuerden delante de quién están. ¿A quién le están pidiendo perdón? Otra cosa, la misma petición, perdónanos nuestras deudas, quiere decir que no podemos pagar por nosotros mismos esa deuda, porque si pudiéramos, entonces ¿para qué le pediríamos a Dios que nos la perdonara? Porque alguno podría decir, sí, he pecado, pero voy a rezar 2 rosarios. Otro va a decir, sí, he pecado, pero voy a dar 100 pesos de limosna, voy a dar 200 de ofrenda. Otro tal vez diga, sí, he pecado, pero prometo que de aquí en adelante me voy a portar bien. Sí, muchos años me porté mal, pero de aquí en adelante me voy a portar bien. Por muy bien que te portes, no vas a pagar por los pecados que cometiste en el pasado. Aunque pudieras vivir una vida perfecta de aquí en adelante, ¿qué vas a hacer con los pecados de antes? ¿Quién pagó por eso? Otro podría decir, voy a usar toda mi fuerza de voluntad para ser una persona diferente. Inténtalo. Trata de cambiar. Pero entiende que con nada podemos pagar nuestra deuda, con nada. ¿Qué dice Topleide en su himno? Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Solamente creyendo en Cristo. Nada podemos hacer nosotros para que Dios me perdone. Pobre gente que se va de rodillas hasta la entrada de la basílica. ¿Creen que por la sangre que tienen en las rodillas Dios los va a perdonar? ¿De dónde sacaron eso? Somos perdonados cuando nos arrepentimos, pero escuchen, la base del perdón no es nuestro arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la base de nuestro arrepentimiento? Vean ustedes en Hebreos 9:17, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea, el testamento se hace efectivo pues, cuando muere la persona, ¿no? Estás vivo, pues tu testamento no, en un sentido no sirve para nada. El testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, o sea, el que hace el testamento. Ahora vean el 18.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿De cuál pacto está hablando? Del pacto de obras, del pacto de la ley que Dios hizo con los judíos. Fue instituido, dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ven, en el tabernáculo los animales tenían que morir. Su sangre era derramada. Pero vean cómo dice en el versículo 22, pasen hasta el 22. Ven al 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, el tabernáculo que Moisés construyó. Todo lo que eran los componentes del tabernáculo fueron rociados con sangre. A eso se refiere lo que dice el versículo 18. Dice el 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Ahora vean, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Los animales en el tabernáculo tenían que morir para que fuera efectivo el perdón para las personas que llevaban el animal. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie hubiera podido ser perdonado. Entonces el nuevo pacto, el pacto de obras, también fue instituido con sangre. ¿Entienden ustedes lo que hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto en la cruz? Entonces, ¿cuál es la base de nuestro perdón? Dice al final del 22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Entonces, la base de nuestro perdón es la sangre que Cristo derramó en la cruz. No son nuestras lágrimas. No son nuestros sentimientos, no es por venir al culto, no es por estar leyendo la Biblia. La base de nuestro perdón es la sangre de Cristo. Entonces, una persona que dice, si yo cada vez que me pongo a orar, le pido a Dios que me perdone y estoy ahí llorando y llorando. He llorado tanto que de seguro que ya Dios me perdonó. Entonces Dios te va a perdonar porque has llorado mucho. No. La base de nuestro perdón no son nuestras lágrimas, es la sangre de Cristo. Vean Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, los animales fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, y aquí se refiere a su pueblo, al pueblo escogido, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. ¿Sí? O sea, en las afueritas de Jerusalén. ¿Sí? Dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Entonces, era necesario que Cristo derramara su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Ahora, comparen esto que estamos diciendo con 1 de Pedro, capítulo 1, y vean cómo dice en el versículo 2, 1 de Pedro 1, 2. Elegidos, habla de los creyentes, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Elegidos ¿para qué? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vean, en el momento que la persona cree en Cristo, la sangre de Cristo le es aplicada al creyente. Así como la sangre de los animales del Antiguo Testamento le era aplicada al pueblo. Entonces, somos rociados por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo aplica la sangre preciosa a nuestros corazones, a nuestras conciencias, y en ese momento nacemos de nuevo, en ese momento somos justificados, en ese momento somos perdonados. Pero vean, ¿se acuerdan de cómo dice en cierta parte que los creyentes nos identificamos con Cristo en su muerte? Cuando nosotros creemos que Cristo derramó su sangre por nosotros, nos identificamos con su muerte. O sea, creemos que la muerte que Él sufrió la merecíamos nosotros. Entonces, la sangre de Cristo nos es rociada. Por eso dice, elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Aquellos que son escogidos por Dios para ser salvos, Dios los rocía con la sangre de Cristo y los hace partícipes de todos los beneficios que la sangre de Cristo nos confiere. Entonces, nos identificamos con Cristo y creemos como si nosotros hubiéramos muerto con Cristo. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Entonces, ven ustedes lo que hace la fe verdadera. Tenemos que mirar a la sangre de Cristo
derramada como un sacrificio propiciatorio, como una sangre que nos limpia, como una sangre que quita la ira de Dios en contra nuestra. Pero vean, ¿cómo miramos a Cristo derramando su sangre por nosotros? Cuando miramos a Cristo derramando su sangre por nosotros, somos perdonados. Pero vean, algunos van a Iztapalapa y si le clavan a ese muchacho ahí las manos, ven la sangre que sale de las manos. ¿Pero de qué le sirve verlo? Nosotros debemos mirar a Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados. En ese momento somos perdonados. La sangre nos es aplicada. Pero vean, los que van a Iztapalapa miran al sacerdote, miran al hombre, se miran a sí mismos, miran a sus sentimientos. ¡Ay! Le están clavando las manos a ese hombre. ¿Pero de qué sirve eso? No sirve de nada. Debemos mirar a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Vean Isaías 45, 22. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién dice esto? 45, 22. ¿Quién dice estas palabras? Mirad a mí. ¿Es Jehová el Padre? No. Es Cristo el que lo dice. ¿Pero cómo Cristo? Vean, vamos a leer desde el 21 para entender el contexto. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos a consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Vean, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Cuántos dioses hay? Más hay uno. ¿Quién es ese? Es el mismo que dice en el 22, mirad a mí y sed salvos. Pero es el Padre, es Jehová, y no es Cristo. Es Cristo. ¿Y cómo podemos comprobar que es Cristo? Vean lo que dice el 23. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda la rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién dice estas palabras? ¿Ante quién se doblará toda rodilla y jurará toda lengua? Es Cristo, es lo que dice Filipenses 2, 10, 11. Entonces, aquel ante quien se doblará toda la rodilla es el mismo que está diciendo, mirad a mí, sed salvos, es Cristo. Esto es bien claro. Es por eso que nunca debemos pasar por alto el contexto cuando estamos leyendo la Biblia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que para que ustedes sean salvos, no tienen que ver al pastor. No miren al reverendo, no miren al Papa, no miren a la Virgen de Guadalupe. Miren a Cristo y son salvos. Vean Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, vamos a leer desde el 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí está hablando de la mujer que tenía, dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Vean, el manto que Jesús cargaba, ¿era mágico? ¿Cualquier persona que tocaba su manto quedaba sana? No. Pero esta mujer dice, yo nomás con que toque su manto voy a quedar sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero vean cómo dice, tu fe te ha salvado. ¿Es la fe la que salva a la persona? No, no puede ser. Lo que nos salva es el objeto de la fe, a lo que apunta la fe. Lo que salvó a aquella mujer no fue el manto, ¿sí? Ni tampoco su fe. Lo que salvó a aquella mujer fue el que traía el manto, fue Cristo. Es el objeto de la fe lo que nos salva. No basta con que ustedes crean que Cristo derramó su sangre por los pecadores, porque pues todos ustedes a lo mejor creen en eso, que Cristo derramó su sangre por los pecadores. Ustedes deben de creer en la eficacia de esa sangre. La sangre de Cristo no era como la sangre de cualquier hombre, era una sangre muy, muy especial. Los que van a ver a Iztapalapa, a las 3 caídas a Iztapalapa, creen que Cristo derramó su sangre. ¿Y de qué les sirve a ellos eso? En primer lugar, ellos no creen necesitar perdón, no creen ser pecadores.
Ellos no entienden que el pecado es una deuda infinita, no entienden que Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo podrán ser salvas esas pobres personas? Pasemos al siguiente punto. Si Cristo nos dice que debemos pedir a Dios, perdónanos nuestras deudas, eso quiere decir, hermanos, que Dios está dispuesto a perdonarnos. Porque si no lo estuviera, no nos diría que le pidiéramos perdón. Entonces, está dispuesto a darnos tanto el perdón de un juez como el perdón de un padre. O sea, está dispuesto a perdonar a los inconversos y también a los creyentes. A Dios le gusta que le pidamos perdón. Vean 1 de Juan, capítulo 5, vean el versículo 14. 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cuando ustedes le piden perdón a Dios, están pidiendo exactamente conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que le pidamos perdón. Nos lo está diciendo en el Padre Nuestro. Entonces, si estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si eres inconverso, Él te dará esto. Si eres creyente, te dará esto. Vean el Salmo 86. Salmo 86. Vean cómo dice el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Vean lo que dice David. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Saben qué, hermanos? Yo les recomiendo que se aprendan de memoria este versículo. Porque si se lo aprenden de memoria, cuando se sientan pecadores, recuérdenle este texto a Dios. El día del juicio, déjenme decirles, nadie le va a decir a Dios, Señor, yo te pedí perdón con todo mi corazón, pero tú no quisiste perdonarme. Nadie le va a decir eso a Dios. Si yo creo que Dios es bueno y que Dios es perdonador, ¿ven? ¿No debiera yo acercarme a Él con alegría? No me voy a acercar a un Dios que me va a dar un coscorrón, que no me quiere escuchar. Él quiere perdonarme. Entonces, si Él ha prometido perdonarme, ¿cómo no hacerlo? Si ustedes no han sido perdonados, no es porque Dios no haya querido, es porque ustedes no le han pedido perdón, sinceramente. Ahora, cuando David dice que Dios es bueno y perdonador, lo dice porque él lo había comprobado por experiencia. ¿Qué pasó cuando cayó en adulterio? Se sintió tan miserable que durante un año no asistió al templo. ¿Y cómo sabemos que durante un año no lo hizo? Porque fue por la época cuando le llegó Natán y que nació su niño. Todo ese tiempo, desde que quedó embarazada Betsabé hasta que nació el niño, él no fue al templo. ¿Pero qué pasó? Aunque él no iba al templo, Dios le mandó al profeta Natán. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? 2 de Samuel 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ustedes conocen la historia, ¿no? Pasen hasta el 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Vean, aquí hizo su propio juicio David porque él era el pecador. Y dice en el 12, porque tú lo hiciste en secreto, le dice Natán a David, dice, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, que iban a violar a sus mujeres, a sus concubinas. Dice, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Cuando el profeta le dice eso a David, David se espanta. Y dice el 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Vean lo que dice, pequé contra Jehová después de un año mínimo. Pero vean lo que dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mereces la muerte, pero no morirás. Dice, Jehová ha perdonado tu pecado. Pero ¿de dónde sacó estas palabras Natán? ¿Él las inventó? No, Dios se las puso en la boca. ¿Cuánto tiempo pasó para que Dios le perdonara a David? ¿Cuánto tiempo? Inmediatamente que pidió perdón, que reconoció su pecado, en ese momento fue perdonado. No le dijo Natán, tienes que irte de rodillas hasta Constantinopla, o tienes que dar un montón de limosnas, o rezar un montón de rosarios. En ese momento fue perdonado. Es increíble. No le dijo Dios que tenía que hacer una gran penitencia. Su pecado fue muy grande.
pero no tuvo que hacer penitencia. Entonces, como el arrepentimiento fue verdadero, el perdón también lo fue. Pero vean una cosa, ¿cómo fue que Dios le mandó a Natán? Posiblemente, así como duró 1 año, hubiera durado 2 si no le manda a Natán. Pero ¿cómo fue que Dios le mandó a Natán el profeta? ¿Saben por qué se lo mandó? Porque él anhelaba oír la confesión de su pecado de su hijo David. Eso es lo que él quería. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desea perdonarnos, que Dios quiere bendecirnos. ¿Qué es lo que impide que Dios nos bendiga? Pues es que no nos arrepentimos, es nuestro pecado. Dios no puede bendecir a los que andan en pecado con bendiciones reales. Tal vez Dios te bendiga con dinero, pero esas no son bendiciones reales. Otra cosa, no basta con que tú reconozcas tu pecado, ni tampoco con que lo confieses. Tienes que dejarlo. David cayó en adulterio, pero solamente una vez. ¿Quieres tú que Dios te perdone y quieres seguir viviendo la misma vida? No puede haber perdón. La confesión es necesaria. Sin ella no hay perdón. Vean Proverbios 28. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué cosa es encubrir? Ocultar. El que oculta sus pecados no prosperará. Tal vez prospera en lo material, pero si no prospera en lo espiritual, ¿de qué serviría todo? Pero ven lo que dice al final. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No basta con que los confieses, tienes que apartarte de ellos. Los católicos van con el sacerdote y se los confiesan sus pecados, pero no se apartan de ellos. No hay perdón. La base del perdón no es la confesión, no es el arrepentimiento como ya vimos. La base del perdón es la sangre de Cristo. Todos los que confiesan sus pecados a un sacerdote, ¿qué se ganan con eso? La confesión no es meritoria, el meritorio es Cristo. Vean 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, está hablando de Dios, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué cosa es andar en luz? Dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir andar en luz? Vean, andar en luz, andamos en luz cuando nos acercamos a la luz. ¿Quién es la luz? Es Dios mismo. O sea, nos acercamos a Él, nos apartamos del pecado. ¿Con qué cara nos acercamos a Dios si no queremos dejar el pecado? Si somos honestos, si somos sinceros, si no somos hipócritas, nos acercamos a Dios con toda confianza. Si tú eres un hipócrita, tú lo sabes, no puedes orar. ¿Con qué cara te acercas a Dios si Dios es santo y tú no lo eres? Andar en luz es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios. Es reconocer que ofendemos a Dios aún sin darnos cuenta. Pero vean, andar en luz no quiere decir ser perfectos, porque pues si así fuera entonces nadie andaría en luz. Andamos en luz al acercarnos constantemente a Dios en oración. ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? Cuando subió al monte, bajaba y su rostro resplandecía. La luz de Dios se reflejó en su rostro. Si tú no te acercas a Dios, andarás de malas. Le pegarás injustamente a tus hijos, le contestarás mal a tu marido, agarrarás las cosas que no te pertenecen, harás cosas chuecas. ¿Por qué? Porque no te acercas a la luz. ¿Saben qué hacen los hipócritas? Ellos no se acercan a la luz, porque no quieren que sus pecados sean descubiertos. Y si tú vas a confesar tus pecados, hazlo, pero no superficialmente. O sea, cuando tú vayas a confesar tus pecados a Dios, no le digas, Señor, si en algo te ofendí, pues perdóname. Si ya te vas a acostar y estás muy cansado, no le digas a Dios, Señor, pues no sé si te ofendí, pero si algún pecado hay, pues perdóname todos mis pecados, amén, y ya te acuestas. No, así de simple, no. Debe ser específico, Señor, ofendí a mi esposa, perdóname. Señor, le falté el respeto a mi marido, perdóname. Señor, fui injusta con mis hijos, perdóname. Dije palabras que no debí de haber dicho. Tuve este mal pensamiento, Señor, perdóname, ayúdame. O sea, debemos ser claros, debemos ser específicos.
Vean, el mandamiento dice, perdona nuestras deudas. No dice, perdona nuestros errores. Ni tampoco dice, perdona nuestras debilidades. Si tú le faltas el respeto a tu marido, eso no es una debilidad, eso es un pecado. Hay una parte donde David dice, borra mis rebeliones, líbrame de homicidios. David sabía que había sido cómplice del pecado de la muerte de Uría. David pecó. ¿A quién le echó la culpa? ¿Se le echó a Betsabé? Sí, señor, pequé, pero mira, esa loca se puso a bañarse cuando yo andaba ahí en el palacio y ella tiene la culpa. No, él sabía que él había sido el culpable. David veía su pecado como todos debemos verlo. Si tú tratas mal a tu mujer, esa no es una debilidad, ese es un pecado. Hay algunos que confunden lo que es el arrepentimiento. Si tú has ofendido a tu pareja y tienes un pleitazo y estás sufriendo las consecuencias, no pienses que esas consecuencias es un equivalente de tu arrepentimiento. No, pues estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado, entonces estoy bien delante de Dios, pues estoy sufriendo las consecuencias. No. El hecho de que tú sufres las consecuencias es para conducirte al arrepentimiento. Eso no es el equivalente de tu arrepentimiento. Debemos humillarnos delante de un Dios tan grande. ¿Qué es lo que merecemos por nuestro pecado? El infierno. Pero no solamente le pides a Dios perdón por tus pecados. Si ofendiste a tu pareja, pídele perdón también a tu pareja, porque ni modo de que le digas, bueno, pues ya Dios me perdonó y si tú no me importas, pues no me importa. Si tú no me perdonas, a mí no me importa. No. Si ofendiste a tu pareja, pídele perdón también a tu pareja. Incluso si fuiste injusto con tu hijo, pídele perdón a tu hijo. ¿O te da vergüenza? David reconoció su pecado, pidió perdón y Dios lo perdonó, pero se le murió su niño, el hijo que tuvo con Betsabé. Se le puso David al brinco a Dios, Señor, eres malo, porque yo ya ayuné y ya reconocí mi pecado, ¿y por qué me quitaste a mi hijo? No, cierro mi boca, yo ofendí a Dios, estoy sufriendo las consecuencias. Pero vean, David, aunque se le murió su hijo, encontró consuelo en que su pecado había sido perdonado. Hermanos, el hecho de saber que Dios nos ha perdonado es el remedio de todas nuestras aflicciones. Si ustedes entienden, creen, están seguros de que ya Dios los perdonó, pueden enfrentar con valor cualquier cosa. Se nos muere un ser querido, un accidente, una grave enfermedad, nos roban, nos asaltan, se nos quema la casa, lo que sea. Podemos soportar todo si ya Dios nos perdonó. Pero si ustedes dudan del perdón, no podrán soportar nada. Y estarán llenos de temores, de dudas, de estrés, se desanimarán fácilmente. Dios ve nuestro corazón y nos perdona cuando nos arrepentimos sinceramente. Pero va a llegar el día cuando los creyentes dejaremos de pecar. ¿Va a llegar ese día? Sí, pero no aquí, en este mundo. Vean 1 de Juan, capítulo 1. Ya vimos el versículo 7. Pero vean el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, o sea que somos hipócritas. No hay un cristiano en este mundo que no peque. Y ¿saben qué? Tenemos que luchar contra nuestros pecados todos los días. Hay remanentes de pecado en nosotros y todos los días tenemos que enfrentarlos. Vean el Salmo 2. Vean lo que dice el versículo 11. Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Caray. Si me voy a alegrar, ¿por qué debo temblar? Una de dos, o tiemblo o estoy alegre, pero no puedo hacer las dos cosas. No, dice Dios que debemos hacer las dos cosas. ¿Por qué? Bien, alegraos porque ya Dios me perdonó. Estoy alegre, estoy feliz. Y el temblor, ¿por qué? Porque sirvo a Jehová, un Dios muy grande. Con Dios no se juega, puedo quedar corto, a lo mejor no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, aunque por una parte estamos alegres, por otra parte estamos temblando, porque servimos a un Dios muy grande y tenemos temor de ofenderle. Entonces, si sabemos que Él nos ha perdonado, por un lado es un motivo para que estemos bien contentos, pero no para jactarnos. Vean el Salmo 130. Salmo 134.
Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, no, Señor, podrá mantenerse? O sea, si tú nomás estuvieras atento a nuestros pecados, si nos fueras a dar un coscorrón por cada pecado que cometiéramos, dice, ¿quién podrá mantenerse? Mantenerse en pie, es la idea. No, hombre, todos estaríamos en el suelo, llenos de chipotes. Y dice el 4, vean, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Cómo dice la versión antigua, Cristian? ¿No la trajiste? ¿Cómo dice la versión antigua? ¿Nadie tiene la versión antigua? ¿Cómo dice, Carlos? La versión antigua, el verso 4. Oigan, en Dios hay perdón para que sea temido. ¿Pero cómo? Si hay perdón, ¿no deberíamos decir como el mocha orejas? ¿Se acuerdan cuando lo entrevistaron? Le preguntan, oye Daniel, así se llama el mocha orejas. Dice, oiga Daniel, ¿no tiene usted miedo de que todo lo que ha hecho Dios lo vaya a llamar a cuentas un día? Y dice, ¿a poco tú crees que Dios está para castigar? Dice, Dios está para perdonar. Vean, los hipócritas creen que Dios está para perdonar. Vean, Dios es justo. Dios está para castigar, no para perdonar. Y si nos perdona, pues es por su misericordia. Pero imagínense que un hombre dijera, pues ¿qué tiene que pedir? Pues al fin que Dios está para perdonar o no, eso es pura maldad. No, el hecho de que Dios es tan grande, eso es para tener temor. Dios es tan grande que aún debiendo castigarnos en cada momento que pecamos, Dios nos concede su misericordia y su perdón. Es increíble. Entonces no es para jactarnos de que Dios perdona, es para temer. Dios es justo y por lo tanto está obligado a castigar todo pecado. Saber que Dios nos perdona debe librarnos de la soberbia y hacernos humildes. Ahora, por último, vean esto. Si le pedimos a Dios que nos perdonen nuestros pecados, quiere decir que solamente Él puede perdonárnoslos, ¿o no? Es a Él a quien nos dirigimos, porque es contra Él contra quien hemos pecado. Solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces le pedimos a Dios que nos perdone, y Cristo, que intercede por nosotros, le dice al Padre, Señor, yo pagué por Él. Mira, aquí están las cicatrices en mis manos y en mis pies. Entonces perdónalo. Somos perdonados porque Cristo intercede por nosotros en el cielo. No somos perdonados porque seamos buenitos. Imagínense que Dios le dijera al Padre, Cristo le dijera al Padre, Señor, mira, perdona a Moisés. Es que es pastor de la iglesia bautista. ¿Y qué me importa que sea pastor de la iglesia bautista? ¿A poco vamos a ser perdonados por ser pastores? Mira, perdónalo porque se pasa 2 horas de rodillas. ¿Vamos a ser perdonados porque pasamos 2 horas de rodillas? No. El único que presenta sus méritos delante del Padre es Cristo, y es por sus méritos que somos perdonados. Entonces, los méritos de Cristo son la base de este perdón y de este también. Es la sangre de Cristo. El Padre Nuestro, vean, es la oración de los hijos. No es la oración de los curas, de los sacerdotes, porque los sacerdotes le dicen al que se confiesa, yo te perdono. ¿Quiénes son ellos para perdonar? El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Saben ustedes por qué tienen miles de años los sacerdotes haciendo misas? Todos los días en las iglesias católicas hay misas. ¿Por qué? ¿Saben ustedes qué significa la palabra misa? La palabra misa significa sacrificio de Cristo. Entonces, el sacerdote cuando hace la misa está sacrificando a Cristo. Pero sacrificándolo, ¿por qué? Si ya se sacrificó hace más de 2000 años. Porque ellos no creen en la eficacia del sacrificio de Cristo. Entonces lo están repite y repite y repite para que la gente vaya y vaya y les deje sus limosnas. Eso es lo que les importa. El Padre Nuestro no es la oración de los curas, ni de los pastores, ni del Papa, ni de nadie. El Padre Nuestro es la oración de los hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que ustedes vayan y pidan perdón, no necesitan venir y decirle al pastor, oiga pastor, ore usted por mí, ora tú. Pídele a Dios que me perdone, pídeselo tú, pues ¿cómo me lo dices a mí? Tú lo ofendiste, pues pídeselo tú. Podemos ir al Padre directamente, pero vean, por medio de Cristo. Si tú no quieres ir a Cristo, entonces ¿para qué vienes a mí? Pídele perdón a Dios, es a Él a quien ofendiste. Pero si ofendiste a tu pareja, pídele perdón a ella, como te dije. Y no digas, yo siento que ya Dios me perdonó.
El perdón no es cosa de sentimientos. Una persona puede decir, yo siento paz en mi conciencia. El día del juicio tú no vas a rendir cuentas a tu conciencia. El día del juicio vas a rendirle cuentas a Dios. Y si tú menosprecias el perdón de tu pareja, que lo ofendiste, dices, no, a mí me importa poco. Se enoja, pero pues al rato se contenta. ¿Qué me importa si me perdona o no me perdona? Si tú menosprecias a tu prójimo, en el fondo estás menospreciando a Dios. Voy a terminar diciendo algunas pocas palabras para todos los que están aquí que no son convertidos. Me temo que hay algunos. El Padre Nuestro es la oración de los hijos. ¿Cómo nos convertimos en hijos? Creyendo en Cristo. Pero antes de ser hijos éramos enemigos. ¿Cómo nos convertimos en hijos? Por medio de la fe y del arrepentimiento. Ustedes tienen que reconocer que han ofendido a un Dios santo. Tienen que reconocer que son pecadores de los pies a la cabeza. ¿Ustedes se han sentido así? ¿Se han sentido sucios de los pies a la cabeza? Si ustedes nunca se han sentido pecadores de todo corazón, en lo más profundo de su corazón, Dios es su juez, pero no es su Padre. Y aunque ustedes oran, Dios no los escucha. Si ustedes no se han arrepentido de todo corazón, cada vez que pecan, su deuda crece, crece y crece. Y el día del juicio tendrán una deuda. Y si ustedes salen de aquí hoy sin arrepentirse de sus pecados, aparte de los pecados que ya tienen, van a agregar otro más. La palabra de Dios cumple con dos propósitos. O te ablanda o te endurece. Si ya te arrepentiste de tus pecados, la palabra ya te ablandó. Pero si no te has arrepentido, a lo mejor te estás endureciendo. Y si te estás endureciendo, estás en grave peligro. No salgan de aquí como entraron. ¿Qué es lo más valioso? Es el perdón. ¿De qué sirve que tengan dinero y salud y amor? No había una canción que decía, salud, dinero y amor, el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. ¿Y de qué sirve que tengas salud y dinero y amor si no tienes el perdón? Cerciórate de que Dios te ha perdonado, asegúrate. Pídele perdón de todo corazón. Y está escrito que si te arrepientes, Él será amplio en perdonar. Pero si no dejas tu pecado, Él será amplio en castigar. Lo más importante para un hombre o para una mujer es el perdón. Si no tenemos el perdón, no tenemos nada. Oremos.